Son exactamente las 10 de la mañana con 20 minutos. Les invitamos a poner mucha atención a nuestra nueva invitada porque tiene antecedentes muy, pero muy importantes que entregarnos. La vista, por lo menos desde mi punto de vista, es uno de las cosas más preciadas que podemos tener como personas. Y vamos a abordar temas relacionados precisamente con el cuidado de nuestros ojos, pero también con un tema de contingencia nacional. Vamos a dar la bienvenida entonces a la doctora María José Sánchez. Ella pertenece a la Clínica Oftalmológica Arica. Doctora, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Qué bueno que puede estar con nosotros, la habíamos esperado antes, pero sabemos que a veces a última hora le salen actividades que tiene que cumplir. Sí, nos arrancamos hoy día un ratito, sí o sí. Qué bueno. Doctora, hace bien poquititos días se habló mucho de una resolución del Tribunal Constitucional que despenalizaba la receta de lentes en ópticas, sí, establecidas precisamente tal vez como una forma de ayudar un poco, decían, a los pacientes que aun cuando diferimos de la información digamos, de las instituciones, a juicio de los usuarios, hay muy pocas ópticas y muy pocos oftalmólogos, ¿ya? Pero las cifras oficiales dicen que no, que hay un oftalmólogo por una cantidad de habitantes que debería ser más o menos dentro de lo normal. Y a lo mejor por eso se había facultado a que algunas ópticas tuvieran un profesional, no un médico oftalmólogo, sino que un tecnólogo, por ejemplo, especializado que pudiera prescribir, o mejor dicho, detallar cuál es la medición, para hablar en bien chileno, que necesitamos cuando no vemos bien. Uh-huh. ¿Cómo lo ve usted ese tema? La verdad es que es un tema bien delicado, por lo mismo es tan controversial, porque si uno parte de más atrás todavía, cuando se aprobó hace poquitito la ley para que los tecnólogos pudiesen indicar lentes, que antes no era así, partió también como una necesidad, principalmente pensando en las listas de espera de los pacientes adultos mayores que esperaban para la prescripción de un lente de presbicia. Así partió todo esto, o sea, un lente para poder leer, ¿cierto? Un paciente que nunca ha usado lente, que necesita un lente después de los 40 y tantos años para poder leer, que es un lente relativamente sencillo de indicar. Con esta necesidad partió esta modificación, digamos que se hizo una ley que aprobó el hecho de que los tecnólogos pudieran indicar lentes en el servicio público para la mejoría de las listas de espera. Ya. Obviamente que al final no se hizo así, sino que se hizo una cosa muy, muy general, muy abierta, que dio paso a un montón de irregularidades. Primero que nada, no fueron solo los lentes presbicia, sino que empezaron a indicarle lentes a todo el mundo, incluidos los niños, que eso realmente es un tema muy, muy delicado, dejarle un lente a un niño, a una persona que no sea médico. Y aparte de eso, la ley, si no me equivoco, tampoco define muy bien en qué casos un tecnólogo está obligado a indicarle al paciente que tiene que consultar a un médico. Entonces pasa mucho que pacientes diabéticos que quizás logran una visión relativamente buena con un lente no son derivados al oftalmólogo y pueden tener problemas o complicaciones de su visión porque no los ha visto ningún médico y se quedan tranquilos con la indicación del lente. Lo mismo pasa con los pacientes con glaucoma y un montón de otras patologías que no son detectadas por un tecnólogo, porque obviamente que no es la función de ellos, pero que el paciente muchas veces al solucionar el problema del lente se queda tranquilo. Incluso muchos pacientes lamentablemente desconocen que estas personas son técnicos y que no son médicos, porque muchos de ellos hacen operativos ahora para empresas privadas, se instalan, digamos, en consultas y qué sé yo, entonces mucha gente desconoce eso y llegan después a consultarme a mí y me dicen, no, si me atendió el médico, el oftalmólogo o la oftalmóloga, yo le digo, imposible en Arica, hay una sola mujer oftalmóloga que soy yo y por ahí llegamos, digamos, a la resolución de que finalmente la vio una tecnóloga. Entonces ese tema es súper delicado. De donde yo me formé, que fue en Alemania, los optometristas y los ingenieros ópticos son los que indican los lentes en su mayoría en las ópticas.
¿Ya? De allá yo creo que partió esta idea también. Pero resulta que como buen país, digamos, desarrollado, hay un montón de normativas que regulan este proceso. Primero, son gente que estudia muchos años. Yo creo que los ingenieros ópticos deben estudiar por lo menos 7 años y no más. Segundo, están limitados. Cualquier paciente que tenga un antecedente de diabetes, de glaucoma, de hipertensión arterial, tiene que ser derivado a un médico oftalmólogo aunque tenga una visión de 100% con su lente. Segundo, los niños está prohibido que los vea alguien que no sea un médico. Y lo tercero es que todo paciente que no logre ver 100% con el lente que le indicó el optometrista, tiene que ser derivado porque hay una razón por la cual no está viendo 100%. A pesar de todas estas, digamos, regulaciones, en Alemania igual existen problemas con las ópticas y con los lentes porque hay un montón de cosas que igual se escapan. Pero digamos que a pesar de eso es un sistema que está mucho más controlado y regularizado, etcétera. Cosa que no pasa acá, lamentablemente. Entonces, el problema de todo esto ha sido que se ha tergiversado cualquier cantidad. Y lamentablemente hay tecnólogos que han caído en irregularidades y en ilegalidades, como la indicación de medicamentos, por ejemplo, que es una ¿cómo se llama? Una ejerción ilegal de la profesión. Ya está penado por la ley. Lamentablemente en nuestra ciudad vecina de Iquique hay tecnólogos que controlan a los pacientes posoperados, que eso es una cosa gravísima, digamos, donde han ocurrido complicaciones y yo recibí un montón de problemas, o sea, de pacientes que vienen de Iquique que han sido controlados solamente por tecnólogos. Entonces, han habido un montón de irregularidades, sin echarle la culpa a nadie, porque en realidad esto viene de distintas direcciones, pero se entiende que obviamente que hay una necesidad imperiosa también de los jóvenes egresados. Acá en Arica tenemos un montón de tecnólogos médicos oftalmológicos porque impartimos la carrera acá en la ciudad, donde no hay una buena orientación de cuál es el campo laboral que ellos realmente tienen y para lo que se generó esa carrera. La carrera de tecnología médica fue una carrera que surgió como una necesidad del médico de tener un técnico que acompañara su trabajo para trabajar en conjunto. De hecho, en todas partes del mundo, los tecnólogos y los optometristas trabajan en conjunto con el médico y no de manera autónoma. Si bien es cierto, como les decía, en países como Alemania, los optometristas indican lentes, están siempre en compañía de alguna institución, ya sea una óptica, una clínica, pero no de manera autónoma, porque es una carrera que no tiene dentro de su formación, digamos, la autonomía, sino que son carreras técnicas, clínicas, digamos, técnicas, donde ellos son los más capacitados para el manejo de las máquinas, para el manejo de las mediciones de los equipos, manejan muy bien la parte de ingeniería, digamos, en relación a los equipos, por lo tanto hacen un muy buen equipo junto al médico para que trabajemos en conjunto en el desarrollo de distintas cosas y en la evaluación de distintas patologías, pero no al revés. Entonces, había una tergiversación de muchos lados en desmedro de los pacientes, en desmedro de los mismos tecnólogos, porque ellos están corriendo un riesgo muy importante ahora, como les explicaba, ejerciendo en el borde de la legalidad muchas veces, donde pueden meterse en problemas importantes. Quizás los tecnólogos también recién recibidos no tienen mucho acceso a esta información y muchas veces trabajan o van a trabajar ahora para instituciones comerciales como son las ópticas, en que se pueden ver también un poquito presionados a colocar lentes, digamos, per se, para aumentar el N de lentes y cosas así. O sea, yo creo que siempre cuando la ética está en juego hay que ser súper delicado. De hecho, a pesar de que esta ley, entre comillas, permite también al oftalmólogo de poner su óptica, lamentablemente es una cosa así como de libre mercado ahora. Sin embargo, los oftalmólogos no tienen ópticas por una cosa de ética. Porque obviamente que si yo tuviera una óptica, mando a toda la gente que yo misma diagnostico a colocarse lente en mi óptica, es lo más antiético que se me puede ocurrir. Y por lo mismo que los oftalmólogos han denegado esta posibilidad y no lo hacen, a pesar de que legalmente con esta nueva variación podrían hacerlo. Porque en realidad la idea es no generar un exceso o una sobreindicación de lentes por una razón comercial, y no generar finalmente un daño a la salud del paciente. Hay un montón de casos donde un lente
a pesar de que pareciera medido e indicado, no se debe dejar por razones médicas. Hay un montón de casos donde hay lentes que sí se indican, a pesar de que el paciente no tiene tanto aumento por razones médicas, por ejemplo, en el caso de la corrección del estrabismo en los niños. Hay millones de excepciones y casos que podría nombrarles que hacen súper delicada esta situación. Entonces, más que una crítica, yo creo que es una alerta, sobre todo para la población, que exijan siempre que los vea un médico, que en caso de que ellos estén conscientes que solamente quieren un lente y no, digamos, necesitan una atención oftalmológica, lo pueden hacer. De hecho, así lo hacen los pacientes que han a Tacna también, digamos, en nuestra realidad, ¿no? Me da la sensación de que de allí surgió la idea para que esto se empezara a replicar en Arica, claro, porque esto en Tacna se hace desde hace mucho tiempo, pero ¿sí? Los oftalmólogos de Tacna también han dado la alerta hace ya mucho tiempo de todas las irregularidades que se producen. Lo que sí no me ha tocado ver nunca en Tacna que, digamos, gente desde las ópticas o técnicos que indican lentes indiquen medicamentos o tratamientos. Eso sí que no me ha tocado. Y en Chile sí me ha tocado. Muchas veces que tecnólogos dejan tratamientos, que dan indicaciones, que sugieren cirugía. Eso, por lo menos en el país vecino, no me ha tocado nunca vivenciarlo, y acá sí. Entonces, ahí hay que ser súper delicado. Yo creo que el consejo para los pacientes es, siempre que lo atienda alguien, primero consultar quién es. O sea, ¿es un médico, un técnico, es un optometrista, que en realidad acá en Chile no hay? En nuestras ópticas, por ejemplo, en la ciudad de Arica, las que son ópticas realmente de acá, por ley tiene que haber un óptico en tienda. Que eso también yo se los hago ver a los pacientes. No es lo mismo una sucursal donde hay vendedores que están instruidos que un óptico, que es un profesional que maneja su tema, etcétera. Entonces, hay muchos detalles, muchos. No se imagina la cantidad de pacientes que quedan disconformes con los lentes también. Y ahí hay un montón de detalles por lo que eso se puede producir. Entonces, la indicación yo creo que es esa. Primero, que el paciente se instruya, que consulte cuando les hacen operativos y cosas así, quién finalmente les está indicando el lente. Y cuando es así, consultarle a la misma persona si es que tengo alguna enfermedad aparte, cuánto es mi porcentaje de visión. Si el paciente no ve 100%, ir a un oftalmólogo siempre. Si el paciente es niño, ir a un oftalmólogo siempre. Si el paciente es diabético, es hipertenso o tiene antecedentes familiares de glaucoma o tiene alguna sospecha de que pudiera tener glaucoma o quiere saber si tiene glaucoma o alguna otra enfermedad, ir al oftalmólogo siempre. En el único momento donde yo me quedaría tranquilo como paciente, si es que me dejara un lente un tecnólogo, sería si yo ya hubiera ido, por ejemplo, a un oftalmólogo con anterioridad, sé que no tengo ninguna patología, sé que no tengo ninguna, digamos, riesgo de nada, y necesito un lente de lejos o un lente de lectura, y con mi lente logro ver 100%. En esos casos uno pudiese estar relativamente tranquilo de que está todo bien. Pero como les vuelvo a repetir, todo esto que surgió como una necesidad social, porque partió con la necesidad de lentes en el sistema público, finalmente no es así. En el sistema público están los oftalmólogos principalmente trabajando, indicando lentes también, algunos tecnólogos también, pero es un equipo de trabajo. Y lamentablemente ya con esta aprobación, que la Sociedad de Oftalmología y el Colegio Médico de Chile están totalmente en contra de la resolución, porque acá se va a producir una medicina de segunda calidad, o sea, una atención oftalmológica de segunda mano. Lamentablemente va a ser así, y el riesgo médico es demasiado alto con lo que decidieron hacer. Y lo tercero es que hay una razón comercial de por medio que no me parece que sea ética ni aceptable. Eso. Doctora, usted ha reiterado en su conversación la importancia de que los niños siempre sean primeros analizados por un oftalmólogo. ¿Qué riesgos podrían correr un niño mal diagnosticado? Mira, los niños son un tema bien delicado. Como primera instancia, los niños tienen una serie de controles sanos que uno debería realizar como mamá, por ejemplo, se lo digo ahora, y estar siempre atenta a ciertos signos. Los primeros controles o las primeras, digamos, indicios de algo siempre los percibe el pediatra, ¿ya? Y él es el que deriva al oftalmólogo generalmente. Niños con antecedentes familiares importantes, por ejemplo, un papá o una mamá que usa un lente muy grueso, que usaba lentes desde chiquitito, debería ir al oftalmólogo a edades tempranas. Estamos hablando de los 3 añitos, de los 4 añitos, ¿ya? Los controles de bebés, como le decía, los hace el pediatra y deriva en caso de que haya alguna necesidad. Pero si no hubiera nada,
Yo encuentro que es importante que a un niño lo vea un oftalmólogo siempre que tenga un antecedente familiar fuerte, siempre que tenga estrabismo, o sea, un niño que deriva el ojito, o sea, que desvía, perdón, el ojito, aunque tenga meses, tienen que llevarlo al oftalmólogo. Y un niño que, por ejemplo, está empezando a dar síntomas de que le va mal en el colegio, o que la tía del jardín o del colegio les dicen que acerca mucho las cosas para poder verla, un niño que se tropieza mucho, a un niño que le cuesta aprender a leer, todos estos niños deberían ser revisados, digamos, por un oftalmólogo. A más tardar, todos los niños, incluso los que no tienen ningún síntoma, ningún antecedente, tienen que tener su control de niño sano oftalmológico a los 6 años de edad, a más tardar. Porque ahí es donde uno corta un poquito el queque y dice, estos niños necesitan lente y estos no necesitan. Los exámenes de lente para los niños, sobre todo los menores de 12 años, no pueden ser, recetados sin un examen que se llama cicloplegia, que se utilizan gotas especiales donde uno adormece el mecanismo compensatorio que tienen los ojitos de los niños para poder indicar un buen lente. Este examen solo lo puede indicar un médico. Y es un medicamento que se utiliza que puede tener incluso algunos efectos secundarios, por lo tanto es extremadamente importante que lo fiscalice y lo ejecute un médico. Aparte de todo esto, el lente de un niño no es como una receta de cocina, no es ni cercano a lo que es un lente del adulto, donde uno le deja un lente al paciente, logra una visión adecuada y se pierde 1 año, 2 años y no pasa nada. En el caso de los niños, los lentes son tratamientos que pueden servir en el tratamiento de un estrabismo, por ejemplo, que pueden servir en el tratamiento de una ambliopía, un ojo flojo, que es súper importante irlo graduando, súper importante complementarlo con tratamientos como, por ejemplo, los parchecitos que de repente uno ve niños parchados, sí, ejercicios, etcétera, y seguir esto en el tiempo, cada 3, cada 6 meses, dependiendo de lo que tengan. Entonces, por eso que es un temazo, digamos, y no es una cosa así muy banal. Los papás, con lo que quiero que se queden los papás y las mamás es que a más tardar a los 6 años todos los niños tienen que ser vistos por un oftalmólogo y todas las otras excepciones de las que hablamos se pueden, digamos, presentar un poquitito antes. 6 años, son bien chiquititos y a veces uno piensa que cuando los niños son adolescentes y de repente no veo bien y ahí uno les se ha perdido muchos años. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque a los 6 años, 6, 7 añitos en realidad, uno todavía tiene una gran plasticidad cerebral. El cerebro es capaz de adaptarse a distintas condiciones. Por lo tanto, todo lo que yo veo hasta esa edad, el cerebro lo va grabando. Si yo veo una imagen borrosa, el cerebro graba una imagen borrosa. Y después de los 7, 8 años de edad, ya no es capaz de visualizar una imagen nítida. Aunque yo le coloque el mejor lente del mundo, aunque opere después al paciente y lo deje espectacular, todo lo que tu cerebro aprendió a ver hasta los 7, 8 años de edad es lo que se queda grabado para siempre. Y eso en muchos aspectos de la vida, ¿cierto? No solo en los ojitos, sino que en muchas otras cosas también de aprendizaje. Entonces, es extremadamente importante que los papás entiendan esto y que vean a todos sus niños antes de los 6 años. Hay casos excepcionales donde uno se lo olvida o se pasa, pero lo ideal sería que todos lo hicieran así. Y bueno, y con el objetivo en realidad de evitar la ambliopía o el ojo flojo que llama la gente después, que pasa mucho que de repente uno va a dar el tránsito, ¿cierto? A los 18 años y resulta que ahí recién le detectan que un ojo era súper bueno y el otro no veía nada. Y entonces ahí ya es tarde. Ahí uno puede dejarlo en lente y corregir un poquitito, pero jamás va a llegar al 100% de visión. Entonces es re importante esto que estamos hablando, es prevención. Uy, sí. Jamás se me habría ocurrido que nuestro cerebro se iba a acostumbrar y que después iba a establecer las reglas, sí, ¿no es cierto? Y nos iba a dejar. Así que la información que nos ha entregado, doctora, por supuesto que ojalá que la siguiéramos todos, ¿no es cierto? Sí. Lamentablemente, yo diría que antes, por lo menos, ni siquiera los pediatras nos daban estos consejos. Sí, ahora la verdad es que trabajamos en conjunto con los pediatras. Yo tengo la suerte de tener un buen vínculo con los pediatras, porque trabajé una época en la neonatología, entonces me conocen y yo los conozco y trabajamos en línea. Muchas veces llegan niñitos a control derivados por pediatras y yo les mando de vuelta una información también para que ellos vayan teniendo feedback de sus pacientitos. Así que preguntarle a los pediatras también si sus hijos ya tienen 6 años de edad y no los han enviado al oftalmólogo, cuándo les corresponde, como para poder también incentivar un poquitito eso de parte, digamos, de los pediatras, que son los que están más cerca de nuestros niños finalmente. Doctora, usted abordó el tema de la prescripción de un anteojo
que no sea de un médico, pero hay algo que me parece todavía peor. Y hay algunos establecimientos, incluso acá en nuestra ciudad, que venden lentes que vienen con una medición establecida. Y la gente lo que hace es va, se los prueba, lee el primer papel o revista que encuentra por ahí y, con este veo más o menos. Lo peor de todo, doctora, es que estos lentes están siendo vendidos incluso en farmacias. Mire, ahí yo voy a hacer polémica. Voy a ¿cómo se dice eso? No es tan terrible eso como lo que acabamos de hablar. Y le voy a explicar por qué. Y en el otro se está prescribiendo uno a sí mismo. Sí, pero para que vean. Mira, esos lentes, que son los lentes de presbicia, vienen a solucionar un problema. Perdón, ¿son solamente de Solo presbicia? son de presbicia. Ya. Y pero vienen, acá uno los compra, no importa que sea miope. Sí, yo sé, pero es que eso es pura falta de información. Y por eso que si uno está bien informado, puede acceder a ese tipo de lentes sin generarse ningún daño, como una solución bastante fácil, digamos. Si bien es cierto, no es la mejor, pero para como de emergencia, de algunos repente. Pacientes no está mal indicada. Y todo esto es parte, solamente como hablamos, del conocimiento. Por eso que es tan importante que el paciente se autoeduque también, pero también que acceda en algún momento al conocimiento del médico, digamos, que lo instruya. Yo misma le digo a mis pacientes que no necesitan aumento de lejos, o sea, pacientes que nunca han usado lente, por ejemplo, pero que empiezan a necesitar un lente de lectura, esos pacientes son los que pueden optar a este tipo de lentes sin generarse ningún daño. ¿Por qué? Porque los pacientes que no tienen aumento de lejos, ¿ya? O sea, que tienen 0 de lejos, empiezan de a poquitito a los 42, 43 años a notar una necesidad de lente de cerca, o sea, empiezan a ver borroso de cerca. Y eso es porque el lente que tenemos adentro, que es como una lupita que enfoca, que se llama cristalino, empieza de a poquito a ponerse más flojo. Ese aumento es un aumento fijo, que viene de 0,5 en 0,5. Cuando uno empieza a necesitar un lente de lectura, tiene poquito aumento, tiene 0,5. Y esa digamos, flojera del lentecito que tenemos adentro es parejo en los dos ojos, ¿ya? Es parejo, a diferencia del aumento que uno tiene como miope, como astigmatismo, que nunca es igual en los dos ojos. Sí. Por lo tanto, necesito a alguien que lo mida, que lo pruebe. La presbicia es pareja en los dos ojos y es gradual y va aumentando con los años. Y es capaz el propio paciente de más o menos saber con qué aumento logra leer y hacer sus actividades, digamos, que son muy individuales por lo demás, porque hay gente que le gusta bordar, a la distancia a la que borda no es la misma a la que ve el computador, no es la misma a la que lee, etcétera. Entonces, ¿qué pacientes pueden optar a estos lentes sin correr ningún riesgo? Un paciente que ya en algún momento fue al oftalmólogo, el oftalmólogo le dijo, usted no tiene aumento de lejos, no tiene ninguna enfermedad, solo necesita un lente de lectura. Entonces, el doctor, le mide el lente de lectura y generalmente le dice, usted puede optar a un lente más 0,5 o más 1 o más 1,5. Vienen así, cada 0,5 van aumentando. Pero incluso yo les digo, vaya, lleve un diario y se prueban los famosos lentes en la farmacia o en la feria, donde sea que los haga. Y encuentra el lente con el que usted ve más nítida la distancia del diario a la distancia que usted puede leer. Esos pacientes, a pesar de que parezca así como mucho más riesgoso, no están corriendo ningún riesgo. Pero ya tienen una indicación médica, ya tienen una orientación, claro. Justamente. Ahora, ¿qué pasa si un paciente necesita lentes de lejos cloteo? No puede usar esos lentes, le hacen mal. ¿Qué pasa si un paciente tiene cualquier tipo de compromiso visual? No puede usar esos lentes, tampoco va a lograr ver bien, se va a marear. Porque resulta que si usted tiene aumento de lejos, y como yo le explicaba, no es parejo de un ojo que del otro, claro, que es la gran mayoría de las veces, y yo le coloco algo parejo de cerca, no va a ver bien. Y ¿qué pasa con los que de repente, no veo exactamente lo mismo, pero me adapto y uno termina acostumbrándose? Uno siempre termina haciendo eso, pero eso ya es un poquitito responsabilidad de cada uno. O sea, todo el mundo cuando de repente, no sé, cojea, por decir otra cosa, voy y me compro una muleta en la feria sin saber si es la más adecuada y resulta que años después desarrollo una artrosis de cadera. No tengo a quién echarle la culpa, me tengo que quedar calladito y asumir que yo hice algo que no era, digamos, lo mejor para mí. Con los ojos pasa lo mismo, ¿ya? Ahora, el riesgo de la vista es que es uno de los sentidos más importantes que tenemos. Es muy distinto quedar con una cojera leve que quedar ciego de un ojo. Entonces,
gracias a Dios tenemos 2 ojos, ¿cierto? Que son 2 órganos vitales que es muy difícil quedar ciego, tendría que haber un compromiso de ambos ojos. Pero la verdad es que hay enfermedades como el glaucoma, por ejemplo, que afectan los 2 ojos. O como la retinopatía diabética, que es en el caso de los diabéticos, que afectan los 2 ojos. Entonces, por eso es que es tan importante que estas cosas no se nos pasen por alto. Y para eso es importante que en algún momento alguien los haya visto, alguien les haya hecho un fondo de ojo. Nosotros a todos los pacientes sobre los 40 años, se sienta bien, se sienta mal, tenga o no tenga antecedentes, se toma la presión ocular para poder justamente descartar o pillar a todos los pacientes que tienen glaucoma y que no lo saben, porque el glaucoma no se siente. Entonces la única manera de saberlo es previniendo, no hay otra. Y eso en realidad. Ahora, lo que significa que los pacientes que usted acaba de mencionar, especialmente los enfermos crónicos, los diabéticos, los que tienen un glaucoma, deberían tener una periodicidad con cierta frecuencia. En sus controles, sí. En sus controles. Pero ya que vinieran sería positivo. No se imagina la cantidad de diabéticos que andan por ahí que nunca les han hecho un fondo de ojo, que nunca los ha visto un oftalmólogo. No se imagina la cantidad de personas que andan por ahí sin saber que son diabéticos. Entonces, es que lo primero que tendríamos que hacer, doctor, es tener más diabetólogos. Hoy día, literalmente, como decimos los chilenos, hay que matar a un paciente que está en la lista para poder tener hora. Sí, yo tengo, la verdad que he hecho mis redes con mis colegas ahí para mantener a mis pacientes bien contactados y bien tratados, así que uno siempre trata, o debería por lo menos tratar de trabajar multidisciplinariamente. De hecho, estoy luchando por eso ahora, para conseguir un par de colegas, para poder hacer controles en conjunto en la misma clínica. Un día, por ejemplo, que venga el reumatólogo, cosa que veamos a todos los pacientes que sufren enfermedad autoinmunológica, que tienen muchas afecciones al ojo, verlos en conjunto el mismo día con los 2 médicos. Uy, eso es fabuloso. Y lo mismo con el diabetólogo, el mismo día los 2 médicos. Entonces, en eso estamos, porque en realidad eso favorece tremendamente al paciente. Y muchas veces pasa que consigue una hora con el diabetólogo y después a los meses consigue otra hora con el oftalmólogo, logra organizarse el horario para poder ir. Entonces, lo ideal sería verlos así, multidisciplinariamente. Además que el diabético tiene otro problema, porque no siempre la medición va a ser la misma, van a influir también los niveles de... Por supuesto, de azúcar. Claro. Sí. No, los diabéticos lamentablemente en los ojitos tienen muchas manifestaciones de su diabetes. Pero no, hoy en día, con todas las terapias que hay, es una toma de conciencia para que los pacientes... O sea, nadie debería quedar ciego. Hay muchas campañas a nivel nacional y mundial contra la ceguera prevenible, que es el glaucoma, que es la retinopatía diabética justamente, y la catarata, que sigue siendo una de las cosas que, a pesar de que todo el mundo pensaría que ya nadie quedaría ciego de catarata, no es así. En nuestra ciudad hay muchos pacientes que llegan con cataratas avanzadísimas, ya no ven nada, ven 10% y no se han dado ni siquiera cuenta, a menos que manejen, que ahí obviamente se nota un poquito antes. Pero importante también los pacientes que noten que ven mal, que ven apagado, que ven los colores opacos, que en las noches ven aureolitas alrededor de las luces, lo más probable es que tengan catarata. Entonces también es importante hacerse un chequeito de vez en cuando para descartar eso. ¿Cuáles son las más recurrentes acá, además de las cataratas? Las enfermedades más recurrentes en la zona, por lo menos. Acá todas las enfermedades que tengan que ver con el sol, con el polvo en suspensión, que son, yo diría que empezando por lo más externo, lo más común, el ojo seco. Hay cualquier cantidad de pacientes con síntomas de ojo seco, que son visión borrosa, ardor, sensación de arenilla en el ojo. Las alergias, que son muy frecuentes acá por todos los metales pesados que hay en suspensión, digamos, y en esta época primaveral, con todo lo del valle, las floraciones que tenemos en el valle, hay muchos pacientes con alergia. Lo otro que es muy habitual acá es el famoso pterigium, que es esta carnosidad que tienen las personas en el ojito, que se produce por una inflamación crónica en el tiempo, digamos, de exposición al sol, al polvo y al agua de mar. Entonces acá se puede imaginar que yo diría que no debe ser menos de la mitad de los ariqueños que tienen algún indicio de pterigium, así de alto. Sí, obviamente que tiene sus graduaciones, ¿cierto? No todos están tan avanzados como para tener indicación de cirugía, pero muchos pacientes con pterigium y pterigium a veces muy grandes en gente joven, que no es tan habitual en otras partes del país. Entonces me pasó así como una cosa así media de dato freak, no sé cómo decirlo de otra manera, pero es como que yo le decía a un paciente, es como que usted se fuera a comer aceitunas a Santiago
y se reía, porque se había operado el pterígio en Santiago. Y yo le decía, esta es la patología más frecuente que hay en Arica. Todos los cirujanos oftalmólogos de Arica operan esto todo el tiempo, mucho. Entonces tenemos mucha experiencia clínica en eso. Hacemos técnicas especiales para que no recurran y todo eso. Y en Santiago no es así, pues entonces el caballero llegó, no está muy satisfecho con el resultado. Yo le dije, bueno, eso le pasa por ir a comer aceituna a Santiago. Teniendo las mejores... Teniendo las aceitunas mejores en Arica. No en todo, obviamente, pero esas áreas son las áreas nuestras. Y bueno, y la catarata, que la catarata, por exposición a la luz ultravioleta y en el fondo a la radiación y radiación que hay acá, la catarata se produce mucho más frecuente y mucho más avanzada en edades tempranas que lo que pasa en otras partes del país. Bueno, hoy día nosotros tenemos prácticamente sol todo el año, pero en esta época del año el sol pega mucho más fuerte y la gente va muchísimo más a las playas, a las piscinas. ¿Qué recomendación les entregaría a usted, doctora, para poder cuidar la vista? Pucha, para los chiquititos de las piscinas, y esto lo digo también porque soy mamá y lo veo en mi hijo, ojalá poder usar estos lentes famosos para bucear, estos lentecitos que se usan para evitar el contacto del ojo con el cloro, porque en realidad eso es lo más dañino. Va hipersensibilizando el ojo. O sea, la primera vez quizás no es tanto, ya la segunda un poquito más. Y cada vez que se meta, se le va a colocar más rápido rojo el ojo. Y es una reacción en el fondo alérgica a todos estos preservantes que se usan en las aguas. En las piscinas. Sí. En el mar, el agua salada también es muy irritante para el ojito. Así que ojalá siempre poder usar estos lentes cuando se metan bajo el agua. Y para el sol, obviamente, lentes con protección UVB, UVA. Ahora están estos famosos polarizados que también son un poquito mejor y tienen filtro, como más filtro para la luz, digamos, que ayudan siempre. Todos los ariqueños deberíamos, por ley, estar obligados a usar lentes de sol. La verdad es que es así. No solo en por un día los cualquiera. En un día cualquiera. Sí, sobre todo en los días nublados, que la gente cree que el sol no molesta y no es así. La irradiación pasa mucho más en los días nublados porque uno jura que no es así, se saca el lente y se saca todo y resulta que está la irradiación así a full igual. Entonces lentes siempre lentes. Gotitas de lubricación, lágrimas artificiales, todas estas cosas. También, ojalá uno pudiese optar y tener eso a mano siempre. No las famosas gotas estas para ojo rojo, por favor, que son las que venden más encima sin receta, que son súper dañinas para el ojo cuando se usan en exceso porque son vasoconstrictores. Apretan los vasitos del ojo, hacen que se vea blanco, entonces se ve súper bonito, pero es porque están apretando los vasos. Y eso hace que no llegue oxígeno al ojo, entonces a largo plazo es dañino. Lo que hay que usar son lubricantes, que en el fondo son las famosas lágrimas artificiales, pero un poquito mejor calidad, que mantienen y forman una película de protección entre el ojo y el medio ambiente. Entonces ayudan en un montón de sentidos. La gente que trabaja en minería, que nosotros tenemos harta gente en Arica que trabaja en minería, también, eso el pan de cada día, deberían tener siempre lubricantes y un buen lente de protección. Son consejos bien simples, doctora, pero pueden marcar la diferencia entre lo bien que ve uno siendo joven y los problemas a los que se enfrenta cuando ya tiene unos cuantos añitos más. Sí, y ya no hay remedio. Sí, hay que prevenir en realidad un poquitito. La ventaja es que en los ojos siempre dicen que son las ventanas del alma y dentro de todo tienen un poco de razón. El ojo funciona como una cámara fotográfica, igualita. Entonces cuando uno le dicen que le dilatan el ojo porque le van a hacer fondo de ojo, uno realmente puede, a través de unas lupas especiales que tenemos los oftalmólogos, mirar el ojo por dentro, completo. Y ver todo cómo funciona, cómo llega la sangre, cómo se mueve adentro de los vasitos. Es muy, muy fascinante la información que entrega el ojo. Entonces muchas veces nosotros a través del ojo podemos diagnosticar enfermedades del cuerpo que no han sido diagnosticadas anteriormente, como la diabetes, como enfermedades generales, la hipertensión, por ejemplo. Y no es que seamos adivinos, sino que el cuerpo nos habla a través del ojito. Y realmente es así. Entonces hay un montón de enfermedades que no la voy a aburrir con eso, pero que son súper raras y que uno encuentra cosas en el ojo que son súper clave y cuando las ve, sabe qué es eso. Tuberculosis, por ejemplo, sarcoidosis, qué sé, un montón de cosas. Entonces, es súper importante el examen oftalmológico y es súper importante la prevención en la oftalmología. Hay muchas cosas que podemos prevenir, muchas en los diabéticos también. Así que eso nomás, pues llamar a la población quizás a tomar un poquito de conciencia. Sí. A darle la importancia que tiene la visión. Sí, en miras también de toda esta resolución que ocurrió ahora, que lamentablemente tiene mucho más que ver con política y con economía que con salud.
Y no es en desmedro de los tecnólogos, nosotros trabajamos en conjunto, tenemos una excelente tecnóloga, trabajamos siempre en conjunto con los tecnólogos, pero también una llamada de toma de conciencia para los tecnólogos, sobre todo para los nuevos que están recién saliendo, que no manejan mucho esa parte quizás, de que se limiten a su campo laboral, que lo hacen súper bien, pero que tiene que ser el trabajo técnico que ellos están capacitados para formar y no un trabajo médico, que entre comillas la formación de los médicos no es por tirarme acá a vanagloriarme, pero la verdad es que un médico oftalmólogo tiene mínimo 14 años de formación en el cuerpo. Entonces lleva un buen tiempo llegar a hacer esta cosa banal, entre comillas, que pareciera ser colocar un lente. No es eso nomás, es como una ilusión pensar eso. Entonces, nada, poderlos hacer reflexionar quizá un poquitito más sobre ese tema. Doctora, por último, me gustaría que nos explicara un poquitito más de este proceso de acreditación al que la clínica, se sometió sí. la clínica oftalmológica Arica. ¿Cómo enfrentaron el proceso? Pucha, fue un desafío. ¿Cuál es la importancia que tiene? Sí, fue un gran desafío, fue una experiencia linda también, pero fue un desafío importante, fue mucho trabajo de muchos meses, porque resulta que en el fondo, el gobierno y Chile, como un país que está en vías de desarrollo, está tendiendo a regularizar todas sus prestaciones de salud, que me parece excelente. Entonces, dentro de esto va a exigir en un futuro bastante cercano que todas las clínicas o las instituciones de salud se acrediten para que puedan, en el fondo, certificar que tienen cierto estándar de calidad en la entrega de sus servicios, en todo sentido, desde lo que uno entrega como prestación médica per se, hasta la parte de atención al cliente y todo eso. Entonces, siempre nosotros como que tiramos un poquito para abajo Arica en ese sentido, que estamos acostumbrados que todo funcione así como a media, a lo amigo, a lo que ya, bueno, me hago la vista gorda y no veo que me trataron mal nomás, o no veo que no me pasaron la boleta, o no veo que... Entonces, todo así. Y resulta que Arica está cambiando. Yo, que soy ariqueña, me he dado cuenta en los últimos años, estuve muchos años viendo afuera, volví, y ahora último, con toda esta llegada del mall y qué sé yo, que pareciera que son cosas así superfluas, no lo son. Uno ahí se da cuenta cómo los estándares también del ariqueño van cambiando y van subiendo, y uno va exigiendo también que las cosas sean mejor y sean de mejor calidad. Y dentro de este mismo contexto, la clínica asumió este desafío de empezar su proceso de acreditación antes de que lo exigiera el gobierno. Entonces, partimos ya hace varios meses preparando todo. Es que en realidad es un proceso tremendo, o sea, desde el papeleo, las estructuras, las capacitaciones de personal, no sé, por ejemplo, en áreas de reanimación, en caso de un accidente, un paciente, en qué hacer en caso de terremoto, en caso de incendio, etcétera, todo, la estructura, los cumplimientos, los horarios, cómo está organizado el pabellón, todo se revisó, todo se esquematizó, se jerarquizó, se protocolizó y finalmente terminó hace un par de semanas con esta certificación, que fue como una auditoría que se hace a nivel nacional. Viene gente de Santiago especialmente para eso. Está en una semana entera en el proceso y, bueno, si bien es cierto no hemos tenido todavía una respuesta, pero no, fue bastante bien, gracias a Dios. Así que estamos súper contentos porque nos dimos cuenta un montón de errores también que cometíamos y estamos en ese proceso de corregirlo. Así que nos dimos cuenta que nos enseñó también la persona que nos guió en esto, que fue la señora Silvia, una excelente enfermera que estuvo a cargo ayudándonos en este proceso, de que los errores uno siempre tiende a esconderlos. Es como la tendencia de uno como ser humano. Pero resulta que ahora nos dimos cuenta que cuando la gente alega, por ejemplo, o cuando dejan un reclamo, o cuando yo me doy cuenta de un error y lo manifiesto, es la única posibilidad que tenemos de superarnos, la única. Entonces, de verdad que fue un cambio de mentalidad y estamos en ese proceso. Ojalá que nuestros pacientes se den cuenta también, porque es un tremendo logro para la ciudad de Arica, o sea, tremendo logro. La clínica alemana, si no me equivoco, no pasó la última acreditación, ¿cierto? Imagínate, a ese nivel, claro, porque muchas veces la gente se llena mucho la boca con Santiago, es una cosa más de tradición, diría yo, que de realidad actual, porque la clínica está a un nivel, como le digo, o sea, con esto de la acreditación ya queda súper claro, pero yo muchas veces le digo a los pacientes, no, es que yo opero acá con los mismos equipos que operan en Alemania, los mismos, la misma marca, el mismo estándar, lo mismo, y eso en Arica. Entonces,
lo digo un poco para vanagloriarnos como ariqueños, para que nos creamos un poquito más el cuento de lo que somos capaces de gestar acá. Hay un montón de restaurantes ahora, hay un montón de emprendimientos que están a un nivel excelente, a nivel nacional, internacional, incluso me atrevería a decir. Entonces, seamos más de acá. A mí lo que más me gustó del mall, sin tirarle, digamos, mala onda al país vecino, que yo siempre también voy a comer y qué sé yo, pero lo que más me gusta es que yo he notado que la gente se está quedando más en Arica. Ya no van tanto para Tacna porque quieren disfrutar acá, se quedan de repente en el mall, he visto mucho movimiento ahí. Y eso me encanta la idea de que la gente quiera quedarse más acá. Sí, hay tanta gente que de repente optaba por irse a Santiago a adquirir cosas que ahora tienen acá. Mucha gente me ha dicho, no, es que yo a veces, no sé, cuando viajaba a Santiago aprovechaba de ir al Jumbo y ahora no, ahora voy acá. Claro. Entonces me encanta eso, esa idea como de que de a poquitito vayamos nosotros mismos autovalorando lo que tenemos acá y subiendo el estándar, que sepamos que nuestra gente, nuestros pacientes y la gente de Arica va a exigir más también para que nos vayamos preparando ya para eso. Eso ha sido el proceso en realidad. Bueno, felicitaciones por este paso tan grande que están dando, porque en realidad nos vemos todos beneficiados. Sí, de todas maneras. Sí. Y que bueno, ¿sabe qué, doctora? No es usual escuchar que las personas dicen, nos dimos cuenta que estábamos cometiendo errores. Generalmente todos levantamos la alfombra y echamos ahí los errores escondiditos, así como cuando dicen barrió por donde miraba la suegra. ¿Escuchamos? Sí. Más o menos así, tratábamos de ocultar los errores. Pero decir, nos dimos cuenta que en realidad estábamos cometiendo errores, que eran errores involuntarios, pero que al final son errores al fin. Entonces eso nos hace tener mucho más confianza, en este caso, en la clínica. Sí, porque sabemos que las cosas se están tratando de hacer de la mejor forma posible. Tratar de mejorar, siempre y no por una obligación que digan, es que desde hoy día comenzó a regir tal normativa. No, estamos anticipándonos para entregar una mejor atención. Eso es tremendamente valioso. Gracias. En otra oportunidad me gustaría que nos centráramos en algunas enfermedades específicas. Usted mencionó, por ejemplo, los problemas que pueden tener los diabéticos a lo largo de toda su enfermedad, en qué puede terminar, de qué manera podemos minimizar por lo menos estos problemas. Ha aumentado también en una gran medida la cantidad de gente que, no sé si así antes también existía esa misma cantidad de personas con glaucoma y no sabían, o es que hoy día por alguna cosa extraña o con alguna cosa que no conocemos, recién está aumentando la cantidad de personas con glaucoma. Hay dos vías ahí, pero lo más importante de todo es que ahora sabemos que la enfermedad está instalada y deberíamos saber cuál es el cuidado que debemos tener para que esto vaya a evitar aumentando. No, yo creo que ha sido más que nada que se diagnostica mejor ahora, a diferencia de la diabetes que puede haber aumentado por la alimentación. Porque ha aumentado la cantidad de diabéticos. Los diabéticos sí. Ahí sí que de todas maneras ha aumentado, pero la gente con glaucoma, sabes que era una causa de ceguera a nivel mundial todavía, de ceguera irreversible. Entonces, yo creo que antes lo que pasaba, como el glaucoma no se siente, los pacientes llegaban cuando ya están casi ciegos. Claro. Y me decían, no veo y no sé por qué. Tú los veías, el nervio óptico, que es el que se daña con el glaucoma, dañado completamente, irreversible, nada que hacer. Entonces, muy distinto un paciente así que un paciente que tú llegas, pesquisas algún tipo de sospecha y lo mandas a hacerse exámenes, y resulta que los exámenes con los que contamos hoy en día, incluido el OCT, que es un tipo de escáner que se hace en nervio óptico, puede detectar alteraciones de las fibritas chiquititas del nervio antes de que se manifieste eso con pérdida visual, antes. Entonces ahora uno se adelanta tanto al diagnóstico que hay gente que dice, yo tengo glaucoma, y tú los ves, 100% de visión, ni un daño, nada, porque tiene su diagnóstico hecho de manera precoz y está tratado. Entonces, yo creo que en el caso del glaucoma no hay excusa. O sea, nadie debería quedar ciego por glaucoma ahora. Nadie. Hay casos muy excepcionales donde hay glaucomas que son de muy difícil manejo, pero son realmente la excepción. La gran mayoría de los pacientes con glaucoma no deberían quedar ciegos. Eso es evitable, así que hay que hacerlo. Allá me tienen súper bien, aquí no la Gracias, te paso. Tanto que hablo, ¿ve? Me voy a quedar seca, tanto hablar. No, pero doctora nos dejó muy bien informados. Yo creo que muchas mamitas que la estaban escuchando han tomado conciencia de la importancia de hacerles ver la vista a los niños máximo, o sea, no esperar más allá de los 6 años, sí. Y pueden a lo mejor evitar un montón de enfermedades. Sí. Uno siempre piensa que los niños hay que llevarlos al pediatra
y generalmente desde cierta edad los llevan cuando los niños se enferman. Pero no hay muchas veces un seguimiento, a menos que sea este periodo donde es casi como obligatorio hacer los chequeos de control de niños sanos. De los primeros añitos. Exacto. Sí. Pero mire, yo como mamá que trabajo, las entiendo, no las estoy criticando en absoluto, porque a mí me pasa todo el tiempo con las otras cosas, con el dentista, con esto, con lo otro. Pero en realidad, por lo menos tomar conciencia de esos íconos. Los 6 años sí o sí, y en caso que las mamás noten algo raro, que se acercan mucho, que aprietan los ojitos, que pestañean mucho. No se imagina la cantidad de mamás que han llegado en el último tiempo súper preocupadas porque los niños pestañean mucho y piensan que tienen un tic, algo neurológico. Resulta que son alergias. Las alergias producen eso. Entonces, el manejo es bastante sencillo y hay mucha angustia. Uno como mamá se angustia mucho. Cualquier cosa que pasa se angustia y se imagina lo peor. Entonces, tratar nomás de ordenarse un poquitito en esos íconos para que no se nos pasen cosas importantes por alto y el resto hacerlo cuando corresponde nomás. Doctora, le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado, por supuesto también los conocimientos que nos ha entregado, y esperamos tenerla nuevamente en cualquier momento acá cuando el tiempo se lo permita. Sí. Muchas gracias por la invitación de nuevo y por estos espacios que encuentro que son tan importantes, porque uno tiene una llegada directa a la comunidad, que sí. Yo trato de tomarme el tiempo con los pacientes de hablar y educar también, pero esto permite llegar a mucha más gente, así que muchas gracias. A lo mejor incluso estas cosas sirven mucho para las nuevas generaciones, la gente joven que está siendo mamita por primera vez, que desconoce todo esto y que de repente con este ritmo que llevan hoy día de trabajar mucho, en algunos casos trabajar, estudiar, atender en una casa, hacer un emprendimiento, estas cosas se pasan simplemente porque nadie se queja. Sí, yo dejé a propósito, voy a decir esto cortito para las mamás por si acá, porque yo como mamá dejé a propósito el viernes en la tarde unas horas pensadas solo para las mamás, porque te juro que es como el momento donde uno de repente puede arrancarse un ratito y ir con su hijo al médico, así que para que sepan que existen esas alternativas. Sí. La vamos a estar informando también, ahí Osvaldo y también nuestro amigo acá nos van a ir orientando. Ya, muchas gracias. Gracias, doctora. Estuvimos conversando muy gratamente en esta mañana, aprendiendo muchísimo, porque yo también aprendí muchísimo con la doctora María José Sánchez de la Clínica Oftalmológica Arica, que está trabajando fuertemente para finalizar ya la última parte del proceso de acreditación, de manera que ustedes pueden también ir de una manera total y absolutamente segura en un establecimiento donde hay profesionales de la salud debidamente certificados, médicos, oftalmólogos, con un equipo también de tecnólogos médicos que trabajan, como usted nos decía, doctora, en conjunto para poder conseguir un objetivo final que sea óptimo para todos. Sí, se me olvidó algo importante. Le quito un segundito. Ni un problema. Lo que pasa es que en el fondo quería llamar a la gente a tomar conciencia también y participar en la Teletón. Nosotros vamos a estar mañana haciendo un operativo para la Teletón en la clínica, ¿ya? Donde vamos a ver a niños de la Teletón de la parte oftalmológica, que lamentablemente uno también como mamá, sobre todo un niño con discapacidades, los ojos siempre quedan como para el final y son importantes, súper importantes. Entonces, ¿van a estar ustedes entonces? Sí, quiero darle las gracias al equipo de la clínica, que van a ir todos a trabajar voluntarios mañana, desde la persona que hace el aseo hasta la persona que atiende en la puerta, así que aprovechar esta instancia para darle las gracias a ellos y abrirles la puerta a todos los niños de la Teletón y para que la gente tome conciencia igual y puedan apoyar esta causa tan bonita. Así es, doctora, que estemos todos ahí remando para el mismo lado. Sí. Que estén muy bien, gracias. Gracias. Son las 11 de la mañana con 8 minutos. Nos vamos a ir rapidito a una pausa comercial. Somos Capísima Multimedia.